todos, mi nombre es Eduardo García y vamos a hacer una grabación eh, que amplía los contenidos de la unidad 4 del tema 4 del análisis de la rentabilidad económica y de la rentabilidad financiera. Bueno, la hemos titulado esto de los nuevos indicadores económico-financieros. Lo de nuevos entre comillas, ¿no? Como ponemos ahí. Digo porque no son tan nuevos, ¿no? Pero sí que efectivamente en los últimos tiempos de alguna forma han pasado a formar parte de, bueno, pues de los instrumentos que habitualmente solemos utilizar para análisis en definitiva de la rentabilidad, de la rentabilidad económica y de la forma, de alguna forma de medir la ganancia obtenida por el accionista. ¿Vale? Bueno, estos indicadores lo que vienen es un poco a matizar, ¿no? A mejorar, yo creo, ¿no? Los indicadores clásicos, ¿no? Del análisis de rentabilidad económica y de rentabilidad financiera. ¿Vale? El primero de ellos es el que llamamos el ROCE, ¿no? La rentabilidad de los capitales empleados. Este indicador que se viene utilizando, de hecho además en la guía que se elabora para la elaboración de las cuentas anuales, definida, diseñada en definitiva por determinados expertos, es un indicador que se utiliza para medir la rentabilidad de las inversiones. Este indicador viene, desde mi punto de vista, a mejorar bueno, pues lo que medía el ROI, la rentabilidad económica, la rentabilidad de la inversión, ¿vale? Decíamos que el ROI lo calculábamos, ¿no? Si recordáis como el EBIT, ¿no? El beneficio antes de intereses e impuestos dividido entre el activo. Y lo que viene a hacer este indicador es, yo creo que mejorar, en ese sentido, aproximarnos de una mejor manera a la rentabilidad de las inversiones, ¿no? Digamos, modificando tanto el numerador como el denominador, ¿vale? En el caso del numerador, el principal defecto, entre comillas, ¿no? que tiene el ROI es que está calculando la rentabilidad de la inversión sin tener en cuenta la imposición, ¿no? Es verdad que sigue siendo interesante aislar el efecto de la financiación, y por eso es por lo que generalmente solemos calcular siempre la ganancia de los activos con independencia de cómo se financie, pero no deja de ser menos cierto que no podemos obviar el efecto impositivo, ¿no? Evidentemente, el impuesto de sociedades es un parámetro muy importante, digamos, es un parámetro que resta de la rentabilidad, y por eso es por lo que no es lo mismo invertir digamos, en un entorno, ¿no? En una unidad económica que tenga un impuesto, un tipo impositivo más alto que si tiene un tipo impositivo más bajo, ¿vale? Por eso es por lo que bueno, pues puede ser interesante cuando analizamos la rentabilidad económica calcularla después de impuestos, ¿no? Esto es un poco lo que hace el numerador, ¿no? En el ROCE, ¿no? Así que calcula la ganancia antes de intereses, pero después de impuestos, ¿no? Eso en España es lo que se llama el BAIDI, ¿no? Oriol Amat, ¿no? El profesor de la Pompeu Fabra, habla del BAIDI, el beneficio antes de intereses, pero después de impuestos. Esto los americanos lo suelen llamar NOPAT, ¿vale? Que son las ganancias netas operativas ajustadas fiscalmente, así que es así un poco como lo llaman, ¿vale? ¿Y cómo se calcula? Bueno, pues básicamente lo que hacemos es que calculamos el EBIT y lo multiplicamos por 1 menos t, siendo t el tipo impositivo, ¿no? Como estamos diciendo, ¿no? ¿Cómo calculamos ese tipo impositivo? Pues nada, pues relacionamos el impuesto sobre el beneficio dividido entre el resultado del impuesto, ¿no? Para calcular cuál es el coste impositivo efectivo, ¿no? El tipo impositivo efectivo que solemos decir, ¿vale? Así que esto es lo que de alguna forma ponemos en el numerador, ¿vale? Y en el denominador, ¿qué es lo que recogemos? Bueno, pues lo que recogemos en el denominador, en la fórmula de Dupont, lo que recoge es el activo total, ¿vale? Y por tanto está recogiendo todo el activo no corriente y todo el activo circulante, tanto el circulante operativo como el financiero, ¿no? Como los IFTs, como las inversiones financieras temporales. Y en este sentido, lo que siempre decimos que en muchos casos las inversiones financieras temporales va asociado a necesidades bueno, pues a superávit de financiación, ¿no? Y que no son propios del negocio operativo, ¿no? En este sentido. Por eso es por lo que, bueno, pues lo que hacemos, lo que hace el ROCE es que en el denominador, en vez de poner activo completo, lo que hace es que pone lo que solemos llamar los capitales empleados, ¿no? Y que
¿Y cómo calculamos los capitales empleados desde el punto de vista del activo? Bueno, pues tenemos en cuenta todo lo que son el inmovilizado neto, así que el activo no corriente operativo, básicamente, lo que hemos venido a llamar el CAPEX, básicamente, y le sumamos no solo el activo corriente operativo, sino que le sumamos el concepto de NOF, ¿vale? Las necesidades operativas de fondos, ¿no? Y por tanto eso es lo que solemos llamar la inversión neta. Y, oye, ¿qué es lo que requiere nuestro negocio? ¿Cuál es la inversión neta que requiere nuestro negocio? Bueno, pues la inversión neta básicamente pues es la inversión en activo no corriente y la inversión en no, ¿vale? De esta manera se configura, desde mi punto de vista, una mejor aproximación al cálculo de la rentabilidad económica, ¿no? Puesto que en el numerador se calcula la ganancia operativa, pero después de impuestos, así que el beneficio antes de intereses e impuestos le corregimos con el efecto impositivo, por tanto sería la ganancia operativa antes de gastos financieros, pero después de impuestos, ¿no? Por eso es por lo que Oriol Amal la llama BAIDIR, beneficio antes de intereses, pero después de impuestos, así que corrige el efecto impositivo en el numerador y también además corrige en el denominador el hecho de que no toda la inversión es una inversión operativa, por eso descontamos la tesorería y las inversiones financieras temporales, y no toda la inversión la tenemos que financiar con financiación bancaria. ¿Por qué? Porque hay una parte de la financiación que proviene de la financiación circulante operativa, proveedores y otros acreedores. En definitiva, lo que conocemos en definitiva como las NOF, ¿vale? Bueno, entonces a partir de esta expresión vamos a recalcular los datos en nuestro caso, en nuestro famoso caso Vintage, ¿vale? Así que voy de alguna forma a recoger el esquema de Vintage. Así que aquí en el caso Vintage, bueno, pues lo tenéis en la plataforma, vamos a calcular, pues en primer lugar, cuál sería el BY, ¿no? El numerador, así que vamos a modificar el numerador y por tanto, bueno, pues cogemos el BY, es muy sencillo, cogemos el beneficio antes de intereses e impuestos, en este caso, así que vamos a la cuenta de resultados y le multiplicamos, así que vamos al BY, ¿vale? Aquí, así que partimos del mismo dato que la fórmula de Dupont, el resultado antes de intereses e impuestos, pero en este caso ahora sí que lo corregimos por el factor impositivo, por 1 menos t. Como ya habíamos calculado en la sesión anterior, hemos calculado pues cuál es el efecto fiscal, ¿vale? Que lo tenemos aquí en el caso de la rentabilidad financiera, el famoso factor impositivo, pues multiplicamos por 1 menos t y por tanto, pues este sería el BY, ¿vale? Así que 15.935, que efectivamente pues sería el resultado antes de intereses e impuestos multiplicado por 1 menos t. Y luego, bueno, pues vamos a calcular los capitales empleados. Que los capitales empleados, pues efectivamente los calculamos sobre la base del activo no corriente, así que tomamos datos de balance, cogemos el activo no corriente, en este caso, y le sumamos las NOF, ¿vale? Como el cálculo de las NOF ya lo habíamos hecho para el análisis de la rentabilidad, pues tomo directamente el dato calculado que hemos hecho aquí en análisis de la rentabilidad y por tanto, bueno, pues este serían los capitales empleados. Así que este sería lo que hemos llamado el activo neto. Así que activo neto, capitales empleados, ¿vale? Y por tanto, bueno, pues la rentabilidad económica en términos de ROCE pues sería el 10,80%. Si lo comparamos con la rentabilidad expresada en términos de ROI, pues vemos que es algo diferente. Desde mi punto de vista se aproxima mejor el ROCE que el ROI. En primer lugar porque en el ROI no estamos descontando el efecto impositivo y en segundo lugar porque en el ROI tenemos en cuenta todo el activo sin descontar la financiación operativa proveniente de proveedores y otros acreedores, ¿vale? Por supuesto que exactamente igual que hemos hecho con el ROI, podemos descomponer nuestro ROCE en margen y rotación, ¿vale? También yo creo que mejores calculados, de una manera mejor calculada, porque como decimos, aísla el efecto impositivo y tiene en cuenta realmente el activo neto, ¿vale? Para calcularlo simplemente, pues diríamos que sería el margen, pues sería directamente pues lo que es el BY dividido, en este caso, dividido, no multiplicado, sino dividido entre la cifra de ventas, así que cogemos la cifra de ventas y por tanto, pues aquí tendríamos en este caso un margen pues que sería del 3,32%, así que no es el margen que nos salía antes,
por lo que ya hemos comentado, y la rotación, en este caso habría una disminución del margen, lógicamente, porque estamos trabajando después de impuestos, pero en cambio normalmente tenemos una mejora de la rotación, ya que estamos descontando la financiación operativa, ¿vale? Por tanto, diríamos ventas, en este caso cogeríamos las ventas totales, ¿vale? Y dividiríamos entre el total de la inversión, pero en este caso de la inversión neta, ¿vale? Así que, bueno, cogemos la inversión neta, que la inversión neta está constituida por el activo neto que hemos comentado y por tanto por estos 147.000, ¿vale? Con lo cual, como vemos, efectivamente coincide, ¿no?, el margen y la rotación, ¿no?, la multiplicación del margen y la rotación, pero como vemos con cifras diferentes, yo creo que más próximas de alguna forma, a la realidad operativa, ¿no? A cuánto dinero requiere nuestro negocio, ¿vale? Cuántas inversiones en términos netos hay que financiar, ¿no? Y se financia, como decimos, o bien con patrimonio neto o bien con, lógicamente, pues financiación bancaria, ¿vale? Si esto lo traducimos al año siguiente, ¿no?, pues vemos que efectivamente, bueno, pues la rentabilidad económica expresada en términos de ROCE ha caído también, en este sentido, en 0,2 puntos porcentuales, ¿vale? El BAI pues ha mejorado 1,75, los capitales empleados han aumentado en un 3,63%, el margen se ha reducido y la rotación pues en este caso ha aumentado, ¿vale? En este sentido, ¿vale? Así que desde ese punto de vista, bueno, pues yo creo que el ROCE expresa mejor, como digo, la rentabilidad económica, ¿vale? Esto significa que tenemos que renunciar a la fórmula famosa del apalancamiento financiero, a explicar las palancas de qué es lo que de alguna forma impulsa la rentabilidad del accionista. Pues no, evidentemente no, ¿vale? De hecho, además, aquí también en la documentación os he puesto efectivamente la fórmula de la rentabilidad financiera, en este caso pues también calculada pues ahora en términos de ROCE, ¿no?, que decimos, ¿no? Y cuando hablamos de la fórmula de rentabilidad financiera calculada en términos de ROCE, pues nada, simplemente lo que habría que hacer es, bueno, pues decir que la rentabilidad financiera, por supuesto que en este caso sería exactamente lo mismo que lo calculáramos pues en términos como decimos, de la fórmula de Dupont o en términos de ROCE, la rentabilidad financiera, y las palancas de impulso de la rentabilidad financiera sí que ahora son diferentes, ¿no? Porque, bueno, pues en principio la rentabilidad financiera sería, lo calcularíamos sobre la base del ROCE, ¿vale? Y por tanto, este sería lo que podríamos llamar el efecto industrial, ¿vale? Así que efecto industrial, ¿por qué? Porque, bueno, pues de alguna manera ya lo tenemos neto de impuestos, así que, como os decía en aula, ¿no?, pues la rentabilidad financiera, pues en este sentido es la suma de dos efectos, ¿no? Por un lado el efecto industrial, que este vendría definido por la rentabilidad económica expresada a través del ROCE, y luego estaría el efecto apalancamiento, ¿no?, en este caso. Así que el ROCE sería el efecto industrial y este sería el efecto bancario, el efecto apalancamiento, ¿vale? Y también lo calculamos en definitiva por nivel de endeudamiento, que multiplica al diferencial, al margen de apalancamiento, ¿no? En este caso, calcular el margen de apalancamiento por diferencia entre el ROCE y el, ¿vale?, y el tipo impositivo. Bueno, hay algunos cambios, como evidentemente estamos modificando la fórmula de cálculo del ROCE frente al ROI, pues también aquí hay algunos cambios que conviene matizar, ¿vale? En primer lugar, este endeudamiento no es el endeudamiento de Dupont, ¿vale? No dividimos el pasivo total entre el patrimonio neto, sino que dividimos solamente el pasivo con coste financiero, lo que hemos llamado el endeudamiento neto, ¿vale? Así que dividimos el endeudamiento neto entre el patrimonio neto, ¿no?, que este es realmente, como ya comentábamos, lo que les preocupa a las entidades financieras, cuál es el nivel de endeudamiento que financia el activo neto, ¿vale? Por tanto, endeudamiento neto partido por patrimonio neto. Y finalmente esta I también es una I que está matizada, es una I yo creo que calculada mejor en este sentido, porque la I de Dupont lo que hace es que calcula los gastos financieros, ¿vale? Divide los gastos financieros entre el total del pasivo, ¿vale?, por la fórmula de calcularlo, ¿vale?
Y claro, ahí está cometiendo, entre comillas, un error conceptual. ¿En qué sentido? Pues que claro, no todo el pasivo tiene gasto financiero explícito. Efectivamente, la financiación de proveedores y otros acreedores no tiene gasto financiero explícito, ¿vale? Y sin embargo, sí que dividimos todo el gasto financiero entre el pasivo, ¿no? Para que la fórmula nos dé, ¿vale? Para que nos entendamos. Pero es un tipo de interés que no está aproximado a la realidad, ¿vale? Por eso, el tipo de interés que calculamos aquí pues es mucho más próximo al coste efectivo, al coste financiero efectivo, ¿no? ¿En qué sentido? Porque estamos relacionando los gastos financieros, ¿vale? Efectivamente, los gastos financieros explícitos, ¿vale? Los relacionamos con la deuda con coste, ¿vale? Y por tanto, es una forma de aproximarnos mucho mejor a cuál realmente es el coste financiero, ¿vale? Con un único matiz, y es que como en el ROCE ya estamos descontando el efecto impositivo, bueno, pues aquí a la hora de calcular el tipo de interés también tenemos que calcular básicamente ese coste efectivo, ¿no? Y por tanto hay que descontar el escudo fiscal, ¿vale? Aquí en el ROCE no hemos tenido en cuenta el escudo fiscal y aquí hay que tener en cuenta, por tanto, el escudo fiscal. ¿Qué es esto del escudo fiscal? Bueno, se explica, yo creo que con un ejemplo muy gráficamente, ¿no? Por ejemplo, si el banco me cobra, por decir algún tipo de interés del 10%, ¿qué ocurre? Que como los gastos financieros son gastos en principio deducibles en el impuesto de sociedades, pues claro, ese 10% no es tal, ¿no? Porque en términos efectivos sería 10% multiplicado por 1 menos t, porque los gastos financieros son deducibles, ¿vale? Es un poco lo que hacemos aquí, ¿vale? Multiplicamos por 1 menos t, ¿vale? Para efectivamente determinar cuál es el efecto fiscal, el escudo fiscal en definitiva del gasto financiero. Daros cuenta que aquí no hemos tenido en cuenta ese escudo fiscal. Directamente hemos descontado del beneficio ante los intereses impuestos el impuesto, como si los gastos financieros no fueran deducibles, cosa que en general no suele ser así, ¿vale? Bueno, dicho lo cual, venga, vamos a calcularlo nuevamente, vamos a calcularlo en nuestro caso, ¿vale? Con nuestra hoja, ¿vale? Pues aquí lo tenemos aquí. Fijaros que el ROE antes que nos salía es el 15,98 y el 15,35, igual que nos sale en Dupont, ¿vale? Así que este dato es el mismo, así que no hay variación, pero sí, bueno, lo que hay variaciones en primer lugar en la forma de calcularlo. Vamos a calcular el endeudamiento neto en primer lugar, así que como ya lo habíamos calculado con anterioridad, pues simplemente me lo traigo de aquí, ese sería el endeudamiento neto. Ahora vamos a calcular el tipo de interés, ¿vale? Entonces, para calcular el tipo de interés, como estáis viendo ahí, pues simplemente tomo los gastos financieros, así que cojo el gasto financiero, que en este caso pues sería el de la cuenta de resultados, lo he puesto en negativo porque el dato que tomo en la cuenta de resultados es negativo, así que sería que sería el coste de la financiación con coste financiero, para que nos entendamos, ¿vale? Y ahora lo multiplico, bueno, si queréis, lo divido primero por el endeudamiento neto, así que lo divido en términos de endeudamiento neto, ¿vale? Que en este caso pues sería el endeudamiento neto que hemos dicho, aquí lo tenemos, que sería este de aquí, ¿vale? Y como vemos, pues hay que multiplicarlo por 1 menos t, siendo t el tipo impositivo. Así que, pues nada, pues lo multiplico por el factor impositivo, ¿vale? Que ya lo teníamos aquí calculado, y por tanto, pues este sería el coste financiero. Así que 3,67 sería el coste financiero, el coste de la financiación, ¿vale? Y por supuesto, ¿vale? Que en este caso el margen de apalancamiento sería el diferencial entre, bueno, pues lo que sería la rentabilidad económica expresada en términos de ROCE, 10,80, menos el coste financiero, ya neto de impuestos, 3,67, ¿vale? Lo cual quiere decir que el margen de apalancamiento es un 7,13, ¿vale? Y por tanto, 7,13 básicamente es el diferencial, ¿no? Lo que está aportando nuestro negocio, ¿vale? Por diferencia entre la rentabilidad del negocio, ¿vale? El ROCE, menos el coste de la financiación, ya neto de impuestos, ¿vale? Para ello, ¿vale? Para calcular todo el factor de apalancamiento, habría que multiplicar por el nivel de endeudamiento, ¿vale? Y ahora el nivel de endeudamiento también le cambiamos, ¿vale? Este nivel de endeudamiento que calculamos no es este de aquí, no es pasivo, como veis aquí, partido por patrimonio neto, que sería toda la financiación, tanto la bancaria como la operativa, dividido entre el patrimonio neto. No, no. Como lo que estamos calculando es la financiación
con coste explícito, tenemos que calcularlo sobre la base del ratio endeudamiento 2, que decimos aquí. Y por tanto, endeudamiento neto partido por patrimonio neto, ¿vale? Por consiguiente, bueno, pues este sería el 0,73%, perdón, ¿vale? Y por tanto, el factor de apalancamiento pues sería 5,18. 0,73 por 7,13, 5,18. Y como podéis comprobar, efectivamente, el ROCE, pues la comprobación, la rentabilidad financiera calculada en términos de ROCE es exactamente lo mismo, el mismo dato que si lo calculamos en términos de ROE, ¿vale? Por supuesto que el efecto industrial, pues en términos de ROCE, pues se entiende mucho mejor, ¿vale? Es decir, oiga, mire, ¿qué es lo que está aportando a la rentabilidad financiera? ¿Vale? ¿Qué es lo que está aportando el efecto industrial, la parte del negocio? Pues en este caso un 10,80%. ¿Y qué está aportando el efecto apalancamiento? Pues un 5,18%, ¿vale? Yo creo que mucho mejor expresado, mucho mejor entendido y mucho más cercano en definitiva a la realidad, ¿vale? Es verdad que el tipo de interés que nos salía antes en la fórmula de Dupont era un tipo de interés pues relativamente bajo, un 2,28, porque está dividiendo entre el total de gasto financiero. Aquí es un tipo de interés que está más próximo a la realidad, ¿vale? Un 3,67, porque, ojo, es calculado como un gasto financiero dividido entre la financiación con coste, esto en primer lugar, y después también neto de impuestos, ¿no? Por el efecto fiscal que decimos, ¿vale? Por consiguiente, el ROCE, desde mi punto de vista, es un parámetro que mide mejor la rentabilidad económica. De hecho, además, como ya veremos en Finanzas 2, el ROCE es el equivalente, desde un punto de vista de rentabilidad, es el equivalente a la TIR, a la tasa interna de rentabilidad en las inversiones, ¿no? Cuando veamos la parte de inversiones, al final la TIR de un proyecto es la rentabilidad de ese proyecto, ¿no? Calculado a capitalización compuesta, ¿vale? En este sentido, pero es la rentabilidad económica, ¿vale? Bueno, pues los parámetros sobre los cuales calculamos la TIR y sobre los cuales calculamos el ROCE son los mismos, ¿vale? Normalmente la TIR siempre la calculamos después de impuestos, ¿vale? Y generalmente la solemos calcular sobre la inversión neta, incluyendo de manera, digamos, descontando la financiación operativa de proveedores, ¿vale? Por tanto, los parámetros sobre los que calculamos la TIR son los mismos que el ROCE, ¿vale? La única diferencia en relación con el ROCE y la TIR, la única diferencia es que el ROCE se refiere a la rentabilidad de cada periodo, así que está calculando la rentabilidad periodo a periodo, ¿vale? Esto en primer lugar, y que trabaja con la ganancia, ¿vale? Con el beneficio, ¿vale? Mientras que la TIR lo que calcula es la rentabilidad de todo el proyecto de inversión, por tanto, rentabilidad de todo el proyecto de inversión, ¿vale? Y además trabaja con flujos de caja, ¿vale? Por tanto, estas son los dos matices de diferencia, pero por lo demás es todo igual, ¿vale? Si lo vemos en términos económicos, financieros, al final, ¿por qué trabajamos con flujos de caja en las inversiones? Porque al final un proyecto de inversión será rentable si los fondos que genera el proyecto, es decir, si las ganancias que genera el proyecto en términos de flujo de caja son superiores a las inversiones que hay que acometer en el proyecto, ¿vale? Y además, el ATI se refiere a todo el horizonte temporal del proyecto, ¿vale? Y por tanto, a todo el periodo de tiempo en el cual el proyecto genera flujos de caja, ¿vale? Bueno, si lo equicomparamos ahora con el ROCE, claro, el ROCE lo calcula periodo a periodo y por tanto se calcula la rentabilidad de cada periodo y por tanto no de todo el proyecto de la inversión, sino de un periodo de tiempo, de un ejercicio económico, y tiene en cuenta el consumo de la inversión de ese ejercicio económico, es decir, tiene en cuenta las amortizaciones, porque hemos dicho que la amortización es el consumo de la inversión. Por eso es por lo que el ROCE trabaja con beneficio y no con flujos de caja, ¿vale? No está teniendo en cuenta, está teniendo en cuenta, perdón, el ROCE, el efecto de las amortizaciones, es decir, la pérdida de valor de la inversión, ¿vale? Pero por lo demás es todo igual, ¿vale? Por tanto, en este sentido, además, también hay que manifestar, como siempre he dicho y he comentado varias veces en las sesiones, que al final una empresa no deja de ser, bueno, el resultado de proyectos de inversión que se acometieron en el pasado y que hoy están dando un rendimiento, ¿vale? Por tanto, los proyectos de inversión que se acometieron en el pasado y hoy dan un rendimiento, ese rendimiento lo podemos expresar en términos de ROCE, la rentabilidad de las inversiones, en términos netos, ¿vale? De la misma manera, por tanto, que la rentabilidad futura será como consecuencia de las decisiones de inversión que se tomaron en el pasado y de las que se tomen hoy, ¿vale? Por tanto, la rentabilidad de nuestras inversiones futuras, en definitiva, nuestros ROCE futuros,
dependen de las inversiones pasadas y de las inversiones actuales, de si me permitís, el análisis de las tires de los proyectos que vamos a cometer en el futuro, ¿de acuerdo? Por tanto, en este sentido, conviene tener presente que para que los roces futuros sean superiores a los actuales, ¿vale? Nuestras tires de los proyectos que acometamos en el futuro tienen que ser superiores a los roces presentes, ¿vale? Por lo tanto, es muy interesante esta equicomparación, ¿vale? Porque como digo, los roces presentes son el resultado de tires pasadas, igual que los roces futuros son el resultado de tires presentes, ¿vale? Por tanto, bueno, pues sirve, como decimos, de comparación de alguna forma de proyectos de inversión. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un poco lo que os quería comentar, ¿no? En relación con el roce, que yo creo que es un parámetro muy interesante, un parámetro que cada vez tenemos más presente, que utilizamos más para evaluar en definitiva la rentabilidad de nuestras inversiones. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, pues espero que os haya sido de utilidad y nada más. Cualquier cosa, pues ya me comentáis.